Cuando nos preguntamos quiénes somos, realmente queremos saber más sobre nuestra identidad. Yo sé que yo soy Livia, yo sé que tú eres Paco, yo sé que tú eres Juan, pero en realidad ¿quién soy? ¿Soy ingeniera? ¿Soy empresaria? ¿Soy licenciada? ¿Qué soy? Y muchas veces nos preguntamos, ok, ¿la identidad viene de dónde? De una creencia. Ok, ¿y estas creencias de dónde vienen? De una conciencia. Y es que es por eso que nosotros somos tan diferentes a los animales, a los reptiles, porque el ser humano en sí es de libre albedrío, o sea que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Por el mero hecho de tener conciencia, somos diferentes a los otros animales, reptiles y hasta a otras personas. Y es que es muy importante el reconocer los niveles de conciencia porque están en nuestro ser. Gracias a estos niveles de conciencia, nacimos con una conciencia que nos da esa capacidad de ser quien queramos ser, de tener lo que queramos ser e identificarnos con esa identidad, con esa conciencia, con esa creencia de quiénes somos y de qué somos capaces de hacer. Y para llevar cada una de esas actividades o al mismo tiempo identificar en qué estado estás, al principio es importante reconocer cuáles son los diferentes niveles de conciencia que existen. Y cuando tú quieres reprogramar tu cerebro, es importante reconocer que tu cerebro va evolucionando y cada vez que va evolucionando se va adaptando a distintos patrones y esos distintos patrones los va sintiendo de acuerdo al ambiente, al entorno y a las sensaciones, todo lo sensorial y a las circunstancias que le van pasando conforme va evolucionando el cerebro humano. Muy bien, entonces quiero que puedas entender esos estados de conciencia y reprogramar tu mente. Necesitas reprogramar tu mente, pero ya. Y quiero que reconozcas todo esto. Entonces, sin más por hablar, quiero que primero te pongas así. Nosotros somos un aparato. Sí, un aparato. Imagínate que somos un aparato de radiofrecuencia. Cada vez que tú le quieres cambiar a un estado, a una frecuencia. No puedes simplemente decir, no, pues yo estoy en este estado, yo estoy en esta frecuencia y quiero estar en otra. No puedes estar en dos al mismo tiempo, es en una o en otra. Ok, primero quiero la 101.3 o la 98.9. No puedes estar en estas dos al mismo tiempo. Tienes que cambiar a la radio, ¿ok? Y en este momento están pasando frecuencias por ti y por mí están pasando frecuencias. La diferencia es que estamos a distintas frecuencias. Cuando tú estás en una situación, está pasando una frecuencia en ti, está pasando un estado de conciencia en ti y tienes que identificar en qué estado de conciencia estás, en qué frecuencia estás. Es por eso que las personas hablan de frecuencia, la frecuencia, la frecuencia. Pero muchas veces no lo entendemos porque o estamos en un estado de conciencia más bajo que también esto es importante saber que un estado de conciencia más bajo no va a entender al otro. Y en consecuencia, el estado de conciencia más alto no va a entender al otro, pero el más alto sí puede controlar al otro. Entonces, para empezar, somos un aparato. Imagínense que somos un aparato. Somos un aparato, este aparato de radiofrecuencia. Y aquí hay una frecuencia, una estación, y aquí hay otra. Tú vas a decidir cuál de estas dos estaciones tú quieres ser. Si le vas a decir, no, pues la verdad, yo quiero este estado que está aquí, esta frecuencia que está aquí, ok, tú decides ese estado, pero puedes cambiar al otro. Tú puedes cambiar a este. Si sientes que te va a beneficiar más, si tú sientes que va a llegar más a ti, más abundancia, más de tu ser, este libre albedrío y vas a tomar mejores decisiones y vas a poder reprogramar toda tu mente dependiendo de la frecuencia, el estado y la frecuencia en la que tú decides estar, tú vas a ser capaz de eso. Pero no vas a ser 100% capaz de eso si no tienes conciencia de que existen. Porque muchas veces simplemente vivimos en un estado de conciencia porque pensamos que ese es el normal. Algo que es muy importante el recalcar es que las personas vivimos la vida que nosotros creemos que es normal, es la ley de la normalidad.
La vida que tú crees que es normal es la que estás viviendo constantemente. Y si tú crees que tu vida, la normal, es vivir en ese estado de frecuencia, en ese estado de conciencia, te vas a quedar solamente en ese estado de conciencia. Igualmente, más adelante te voy a hablar un poquito de mi experiencia y después de cómo me di cuenta más allá de esto y logré sacarle ese cambio, ese neurochip, para que tú también lo logres relacionar con algo en tu vida y digas, claro, es por esto. Entonces, vamos a empezar explicándote un poquito sobre el cerebro. Digamos que este es el cerebro humano, ¿ok? A mí me gusta mucho basarme no solamente de la espiritualidad que te dice la gente, sino que realmente también de cómo funciona el cerebro humano. Ya vemos que no soy muy buena dibujando, pero bueno, digamos que ese es el cerebro humano, ¿ok? En esta parte de aquí, esto de aquí, es el cerebro reptil. Es la primera parte de la conciencia. La primera conciencia es el reptil, ¿ok? Y en el cerebro reptil están todas estas partes de que simplemente son impulsos. Tus impulsos de que pasó esto, lloro, ¿ok? No tiene nada que ver con la emoción. No tiene nada que ver con la emoción por ahora, ¿ok? Este cerebro reptil solamente busca reproducirse. Solo busca, ok, reproducirse, ir por la vida, reproducirse, ir por la vida. Y, mira, así sobrevivo. Es todo lo que hace. Y simplemente se basa con mediante los puros impulsos. Son los instintos que nada más te pasa algo, empiezas a llorar, empiezas a reír. Por eso a lo mejor un niño simplemente de la nada le vas a decir algo y ni siquiera lo va a pensar, ni siquiera lo va a pasar por un estado de conciencia. Solamente va a llevar por ese cerebro reptil, que es el primer estado de conciencia. Que cuando tú comprendes que nosotros evolucionamos, comprendes que igualmente tú tienes ese cerebro reptil y ese cerebro reptil está en las arañas, está en las lagartijas, está en distintos animalitos, ¿ok? Que son muy pequeños, pero son estos que están catalogados como los reptiles. Muy bien, entonces cuando tú tienes una araña, por ejemplo, de mascota, la araña no va a llegar y se va a sentir feliz de verte. No, o sea, simplemente va a vivir y va a buscar cómo se alimenta, cómo sobrevive y cómo se reproduce. Pero cuando ya quieres llegar al estado de las emociones, eso es otro estado de conciencia, que usualmente está como en esta parte del cerebro, que igualmente se le dice como la parte límbica, ¿ok? En este estado de conciencia es donde ya están las emociones. Es el mamífero, por así decir. En este estado es el estado de las emociones. Este es el estado de los impulsos y todo ese instinto. Y en el mamífero están las emociones. En este estado de conciencia de las emociones es cuando tú sientes, estás sintiéndote feliz, estás sintiéndote triste y por consecuencia igualmente puedes tú controlar al reptil y llorar y a lo mejor hacer algo que simplemente te ríes por la misma emoción que tú estás sintiendo, pero no significa que tú te reíste y todo eso y ya después sentiste, ¿ok? Entonces quiero que quede muy claro esta parte y que al mismo tiempo pueda ser resumida con ello. Después de las emociones, después de que tú sientes, tú estás en un estado de conciencia de emociones, ok, yo siento aquí, pero tienes que ser consciente de que hay otro estado más arriba de las emociones, que aquí es donde muchas personas se suelen pelear entre la razón o la emoción, la razón o la emoción, y es que en realidad no es o la razón o la emoción, es que efectivamente un estado es mayor al otro, ¿ok? Entonces, por aquí, por el neocórtex del cerebro, está el estado de la inteligencia, ¿ok? La inteligencia. Y en el estado de la inteligencia, al mismo tiempo es la razón. Entonces, sí, buena letra. Cuando tú estás en un estado de la razón, en realidad estás en un estado de conciencia más elevado que el de la emoción. No se trata de simplemente vivo en un estado de emoción y así, y tú tienes que sentir tus emociones. Sí, es un estado de las emociones y está bien sentir porque es parte de nuestro cerebro. No podemos quitar todos esos estados de conciencia que están en nuestro cerebro, pero podemos aprender a sobrevivir
y a vivir con ellos y al mismo tiempo controlarlos, identificar en qué estado de conciencia estamos. Personas de libre albedrío, tomamos decisiones. Nosotros tomamos la decisión de cambiar de un estado de conciencia al otro. Entonces yo, me estoy sintiendo así, estoy teniendo estas emociones y así. Pero tu razón, ¿cuál es? Ok, ¿cuál es la razón aquí? Yo estoy extrañando mucho a alguien. Yo de verdad extraño a mi ex. Yo de verdad extraño a esta persona. No, pero rapidito tú puedes llevarte a otro estado de conciencia de la razón, de la inteligencia y decir, pero después lo puedo volver a ver. O ya no, o esta persona realmente no me hizo bien. No tengo por qué volverlo a ver. Dependiendo de tu situación, obviamente te estoy dando ejemplos. Entonces, cuando tú comprendes que un estado es mayor al otro, ya no vas a tener este conflicto entre la emoción o la razón. No, un estado de conciencia u otro. Después de todo esto, quiero que sepas que hay algo muy interesante en los estados de conciencia y es que efectivamente el ego es un estado de conciencia. En realidad no tiene nada de malo. El ego nació a causa de que necesitábamos sobrevivir, de que necesitábamos no solamente sobrevivir en esa parte reptil, sino que el competir con otras personas a lo mejor sobresalen, otras no. A lo mejor nos tiene que ir mejor en el trabajo, a lo mejor nos tiene que ir mejor en esta parte de nuestra vida. Entonces, para nosotros sobrevivir, para poder pelear, para poder adaptarnos igualmente a las circunstancias que están pasando, el cerebro, el estado de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, se elevó a otro estado que se le llama el ego. Muy bien. El problema con el ego es que este estado de conciencia verdaderamente es muy individual. Yo quiero sobresalir, yo quiero esta competitividad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces muchas veces es difícil el estar en ese ego porque o te tumba o te lleva. El ego, por eso el ego no es malo en sí, porque en sí el ego es un estado de conciencia más elevado que el reptil, que las emociones y que hasta la misma razón o la inteligencia, porque significa que tú te quieres llevar adelante, tú quieres sobrevivir, tú quieres, pero no solamente sobrevivir, sino que ese éxito, competir, pero nació a causa de esa necesidad de sobrevivir de nosotros mismos. Y al comprender esto, te das cuenta del, por ejemplo, aquí viene el ejemplo que yo les quería decir sobre mi propia vida. Yo en un punto de mi vida, cuando me llegaba a gustar a alguien, o me gusta a alguien, o me siento atraída por esta persona, o algo por el estilo, yo no sentía celos, ¿ok? Y si sentía celos era en una parte muy fraccionaria de ese momento, de ese periodo. Y yo pensaba, ¿y si en realidad no me gusta realmente esta persona? A lo mejor y no me gusta tanto como yo pensaba. Es por eso que yo no siento celos. Y yo pensaba esto, se los juro. Pero ya después me dije, no. Cuando empiezas a ser más consciente de estos estados de conciencia, dices, es que yo en este momento, cuando yo estoy en el ego, en los celos, estoy en un estado de conciencia del ego, del individualismo, de yo, que no estoy tomando en cuenta realmente a la otra persona. Y no quiere decir que el entrar en contacto con otra persona es yo tener que bajar a las emociones para sentir con las otras personas. Así no es. Es estar, ok, estoy en el ego, pero hay otro estado superior al ego. Muy bien. Entonces, cuando tú te das cuenta que en realidad yo no es que no quisiera a esta persona porque no tuviera celos, sino que estaba en un estado de conciencia superior al ego, y es por eso que yo no sentía celos, te das cuenta de que en realidad no estás haciendo las cosas mal. Entonces, si tú estás con una persona y a lo mejor sí al principio sientes un poquito de celos, pero estás consciente de que hay un estado de conciencia mayor al de los celos, al del ego, tú puedes cambiar y vivir en un estado muchísimo mejor. Y es que este siguiente estado es muy curioso, pero es el espiritual, efectivamente. No tiene nada que ver con solamente prenderte tu velita y todo eso como lo pone la gente, pero sí es importante el entender que el estado espiritual es
Es un estado de conciencia y es el que está más arriba de ellos, ¿ok? En este estado de conciencia es donde hay un amor pleno, hay un amor incondicional ante todo. No piensas que, yo te estoy dando para que tú me des de sí o sí. En esa parte ya entra más el individualismo. Cuando tú estás dando a la gente, cuando tú quieres aportar, cuando yo hago este tipo de videos donde les estoy compartiendo los estados de conciencia, tú comprendes que muchas veces las personas te quieren compartir porque realmente están en ese estado de conciencia espiritual de dar, de compartir del amor incondicional. Y cuando yo vivo en un estado de amor incondicional, yo le doy a otros ese estado de amor incondicional y esos otros están en un estado de amor incondicional gracias a que yo lo di. Es por eso que cuando yo soy líder, cuando yo llevo a cabo algo en mi organización, con mi empresa de inteligencia artificial, yo estoy en ese estado de amor incondicional. Cuando yo hago estos videos, estoy en un estado de amor incondicional porque yo les quiero dar estas herramientas en las que no necesariamente quiero yo recibir algo a cambio, sino que simplemente te quiero compartir. Cuando alguien te hace una oferta para mejorar tu situación, por ejemplo, cuando yo quería ir a este evento de un seminario con millonarios, muchos van a pensar, me quiere vender, por eso son millonarios y que no sé qué. Estás viviendo en un estado de conciencia del ego. Pero cuando comprendes que estas personas, por lo mismo que tienen abundancia y viven en un estado de conciencia abundante, espiritual, están haciendo amor, están dándole amor al mundo. Y el hecho de que den estas ofertas, de que le den valor al mundo, en realidad lo que quieren es que tú sobresalgas, porque están en un estado en el que no sobreviven con el ego. Ahora, hay ciertas personas que a lo mejor sí se pueden aprovechar, pero es mejor que tú puedas ser consciente de estos estados de conciencia e identificar si esa persona está o en el estado del ego o en ese estado de la espiritualidad. Muy bien. Es por eso que muchas veces hay personas muy inteligentes y de gran razón, pero al mismo tiempo están en un estado superior que es el ego. Y muchas veces estas personas quieren aparentar estar en este más arriba, pero en realidad no lo están. Es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque sí, el ego es superior al de la razón y al de la inteligencia, lo queramos o no. Pero lo bueno de todo esto es que hay todavía otro estado, que cuando tú eres consciente de este gran estado, eres consciente de que al mismo tiempo hay un ego en el que tú puedes competir, pero a la hora de que tú puedes competir y te quieres sacar adelante, sabes que esto solamente es para que te vaya bien, pero en realidad en el que tú, en el estado en el que tienes que estar, es en este de acá. Entonces tú puedes controlar los demás estados. La diferencia es que no puedes estar en un estado, en dos estados al mismo tiempo. ¿Ok? No puedes estar en dos estados al mismo tiempo. Tú comprendes que quieres competir porque ahí ciertamente puedes llegar a simplemente cambiar un poquito de tu frecuencia, o simplemente comprendes que compites para tu bien individual, pero no para sacarte de otros, ¿ok? Es la diferencia de el competir y estar en este estado de acá arriba espiritual a competir y estar en el estado del ego solamente individual. Actualmente hay otro estado que muchos le dicen como el divino, que es el donde las personas están iluminadas y en este vive en donde más que nada estamos todos estos budistas, donde están todos estos budistas, todos los yogis y todas estas personas que realmente se ponen a meditar y hasta pueden derretir hielos del calor y de toda la energía que tienen. Estos son otros, este es el estado de conciencia más alto que existe. Pero quiero volver a recalcar. Cuando tú estás en un estado, no puedes estar al mismo tiempo en otro. Pero cuando tú estás en un estado de conciencia más elevado que en el de abajo, tú puedes controlar a los demás estados de conciencia. Tú puedes decir, estoy actuando así, pero yo estoy en este estado, pero cambiarte a este estado de conciencia. Yo estoy en este estado de conciencia, entonces puedo controlar a este. Y la verdad es que no vamos a entender al otro estado de conciencia. Genuinamente, cuando una persona demasiado racional
está intentando entender a la emocional, no la va a entender. Es algo que igualmente a mí me pasaba por mera naturaleza, ¿ok? Yo soy una persona muy racional, entonces cuando yo veía a alguien emocional, no era por ser mala onda, simplemente mi estado de conciencia genuinamente no entendía al emocional. Y al mismo tiempo esta persona emocional no me iba a entender a mí, porque un estado de conciencia no entiende al otro, pero un estado de conciencia sí es superior a una inferior. Entonces yo puedo controlar mi estado emocional, pero el estado emocional no va a poder controlar ni entender al de la razón ni al de la inteligencia. Es por eso que es muy importante el saber que si tú quieres vivir en ese estado de amor, tú tienes que vivir en el estado de la espiritualidad, no de las emociones, porque no está mal sentir. Otra vez se lo recalco, es normal y es parte también de la frecuencia que nosotros mediante el corazón damos, pero cuando tú quieres tomar acciones, cuando tú quieres tomar decisiones para tu bien, para el de los demás, no puedes solamente hacerlo desde este estado de conciencia. Literalmente es el segundo estado de conciencia. ¿Y de cuántos te he estado hablando? O sea, no puedes estar tomando estas decisiones, no puedes estar tomando decisiones sobre tu vida, sobre los demás, sobre tu empresa, estando en una frecuencia y un estado bajo al que se debería. Debes estar en uno, sí, de amor, pero de amor incondicional, en el que puedas controlar los demás estados de conciencia, los demás estados de conciencia. Es muy importante que puedas entender esto y así es como yo logro controlar también mi estado interno, entendiendo sobre mi identidad, las creencias, pero principalmente mi estado de conciencia. ¿Ok? Entonces espero este video les haya ayudado. Verdaderamente quise resumirlo un poco, aunque se haya alargado. Espero te haya ayudado bastante. Espero que puedas haber entendido un poco y elevar ese estado de conciencia, porque la primera vez que lo escuchan muchos no van a ser conscientes. Y es por eso que es la importancia de que cuando tú veas este video, a lo mejor investigues o veas otro sobre ello y vuelvas a este. No lo digo para que solamente veas mi video y que las vistas y ya, sino que te lo digo genuinamente. Genuinamente, yo mis libros los releo porque yo sé que en la repetición está la maestría. Y elevo mi conciencia cada vez que los leo, porque cada vez que vuelvo a releer un libro en el que yo estaba en un estado de conciencia, al volverlo al releer, yo estoy en otro estado de conciencia donde entiendo otras cosas. Y cada vez voy aumentando mi estado de conciencia. Espero tengas un muy buen día. Te deseo muchísima salud tanto a ti como a tu familia. Sigamos aprendiendo. Bye bye.